Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es David Fusaro y les envío un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires, para todos los colegas que estamos conectados a través de estos medios electrónicos para seguir compartiendo actividades médicas. En esta oportunidad, en el Plan de Educación Médica Continua, Medical Science, auspiciado por Divempro, tengo el gusto de compartir con ustedes el manejo del sangrado uterino anormal, un tema muy relevante para nuestro consultorio, para la atención de nuestras pacientes. Y entonces quiero aquí en este primer módulo comenzar a compartir con ustedes. Esta es mi agenda para toda esta unidad, que va a incluir la definición, la epidemiología, la nomenclatura, la valoración y el diagnóstico del sangrado uterino anormal, cuáles son las alternativas terapéuticas que disponemos, y en este caso vamos a hacer también un foco especial en el ácido tranexámico y al final conclusiones. Vamos a dividir esta agenda en algunos bloques, así que los invito a que podamos compartir nuestro primer bloque de esta charla acerca del manejo del sangrado uterino anormal. En primer lugar, definamos qué es el sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal se define cuando existe una variación aguda o crónica del ciclo menstrual en su duración, en su volumen, en su frecuencia o regularidad, y que tiene un impacto negativo en el estado de salud y la calidad de vida de las pacientes, lo que puede y afecta su desempeño laboral y su desempeño emocional y psicológico. Miren esta definición, me gustó. Esta definición es hecha por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por un grupo muy distinguido de colegas. Y la verdad que hay muchas definiciones acerca del sangrado uterino normal, pero me gustó esta porque tiene varios aspectos, que puede ser agudo o puede ser crónico, que puede afectarse en la duración, volumen, frecuencia y regularidad. Después vamos a ver más adelante que este es un concepto muy importante para FIGO, y el impacto sobre la salud y la calidad de vida de las mujeres. De manera tal que esta definición, que fue publicada en el 2018, me parece que es completa, amplia, y creo que es una muy buena definición para que sobre esta base comencemos a trabajar sobre el sangrado uterino normal. En primer lugar, tenemos que hacer una definición, y después de esta definición tenemos que hacer una diferenciación en lo que es el sangrado menstrual, y el sangrado menstrual abundante está dentro de esto. Por otro lado, hay que tener otro tema, que es el sangrado durante el embarazo, durante la gestación, y por otro lado, el sangrado fuera del periodo menstrual. Entonces aquí tenemos tres esferas. Obviamente el sangrado uterino normal se refiere al sangrado menstrual, pero veamos algo más del sangrado durante el embarazo, del sangrado fuera del periodo menstrual. En primer lugar, el sangrado fuera del periodo menstrual, siguiendo con esta publicación también de FIGO, el sangrado intermenstrual, el sangrado de la posmenopausia y la menstruación precoz. El sangrado intermenstrual son episodios irregulares de sangrado que a menudo son leves, son breves, ocurren entre los periodos menstruales, y también dentro de este sangrado intermenstrual se incluye a los sangrados que pueden producirse después de una relación sexual, la famosa sinusorragia, u otros sangrados que puedan ocurrir durante el acto sexual. De manera tal que algunos le llaman spotting, otros le llaman goteo, sangrado intermenstrual, tienen diferentes clasificaciones, pero aquí tenemos un tema de sangrado. El otro es el sangrado de la posmenopausia, este sangrado que ocurre cuando pasa un año después de la fecha de la última menstruación reconocida. Y por último, tenemos la menstruación precoz, que es el sangrado que ocurre antes de los 9 años. Todos estos sangrados están fuera del periodo menstrual y no forman parte de lo que sería el SUA, el sangrado uterino normal, que solo incluye dentro del periodo menstrual. Por otro lado, tenemos el sangrado durante el embarazo, todo lo que tiene que ver con la obstetricia. Y la verdad es que esto tiene un manejo, una evaluación absolutamente distinta. Aquí podemos ver cómo el listado es muy amplio. Fíjense ustedes que durante el embarazo podemos tener el sangrado de la implantación, es ese sangrado que se da inmediatamente. Podemos tener un embarazo ectópico,
situación muy, muy severa. Hay que pensar en el embarazo ectópico, porque si uno no lo piensa, por ahí no lo diagnostica. Hay que pensar en el embarazo ectópico, una situación que puede resolverse, pero si no se piensa y avanza, puede ser una situación de suma gravedad para la mujer. Traumatismos en el cuello uterino durante el embarazo, cervicitis, ¿por qué no cáncer de cuello? Hay que poner el espéculo, hay que mirar el cuello, si no a veces uno tiene un sangrado, no lo mira y después nos encontramos con alguna sorpresa. El cáncer de cuello puede ser un sangrado que también puede presentarse en el embarazo, un hematoma retroplacentario, el embarazo molar, un embarazo espontáneo, una placenta previa, un desprendimiento placentario, quizás en un embarazo más avanzado, y la hemorragia postparto o postcesárea. Todas estas entidades que tienen una evaluación y un manejo, un manejo muy especial forman parte del sangrado durante el embarazo y también hay que considerarlo. Ahora, focalicémonos en el SUA, en el sangrado uterino anormal. ¿Cuál es la epidemiología? Miren, hay muchos trabajos y hay estadísticas distintas. Podríamos encontrar muchas cifras sobre esta. Yo quise traer esta del British Medical Journal, pero podría haber otras. Que dice que el sangrado menstrual, el sangrado uterino normal es frecuente en la edad reproductiva. 30% de las mujeres consideran al sangrado menstrual como excesivo, 20% de las mujeres consultan con el ginecólogo, de manera tal que vemos que este es un motivo de consulta frecuente. 45% de las mujeres utilizan con mayor frecuencia los servicios de salud cuando tienen SUA y 38% de las mujeres pierden días de trabajo, de manera tal que es un tema importante, es un tema relevante, es un tema frecuente de ver en el consultorio, de manera tal que tenemos que tenerlo en cuenta. Por otro lado, en estos mismos trabajos y otros, dan esta característica de la epidemiología. El 50 al 80% de las mujeres con sangrado uterino normal no tienen patología anatómica. Y un alto porcentaje de las histerectomías que se indican son por SUA y no tienen patología anatómica, de manera tal que esto hay que tenerlo en cuenta en nuestro algoritmo diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, se puede presentar también en distintas etapas. Se puede presentar en adolescencia, se puede presentar en las mujeres en edad reproductiva y se puede presentar en mujeres posmenopáusicas. En este caso será sangrado uterino normal de la posmenopausia cuando pasa más de un año de la fecha de la última menstruación. Pero miren, 12 a 37% de las adolescentes tienen sangrado uterino normal y 14 a 25% tienen sangrado uterino normal en edad reproductiva. De manera tal que la amplia gama de incidencia también en la amplia gama de edades. De manera tal que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, ¿cuál es la nomenclatura del sangrado uterino normal? Bueno, miren, acá tenemos muchísimas nomenclaturas. Sangrado uterino disfuncional, metrorragia, hipermenorrea, polimenorrea, menometrorragia, manchado, oligomenorrea. Había muchísimos nombres para denominar los mismos cuadros. Quiero contarles que cuando yo inicié la residencia, hace algunos años ya, la nomenclatura que utilizábamos era hipomenorrea e hipermenorrea, oligomenorrea y polimenorrea. Y nuestro algoritmo era que si era una hipomenorrea o una hipermenorrea, utilizando estos términos de origen griego, el problema estaba en el útero. En cambio, la oligomenorrea y la polimenorrea, a que daba un poco el intervalo y no tanto la cantidad, estaba vinculada con una patología ovárica. Esto era así cuando yo comencé mi residencia, pero las cosas han cambiado, hemos evolucionado muchísimo y ahora tenemos otra nomenclatura. La nomenclatura de FIGO. Fraser y colaboradores, con un grupo muy distinguido, dijo, vamos a ponernos de acuerdo de qué estamos hablando y vamos a hacer una nueva nomenclatura. Por eso hubo un proceso de acuerdo en Washington entre los años 2005 y 2007. Se reunieron 35 expertos de 16 países distintos, hicieron las publicaciones de los temas más relevantes y miren, las sociedades científicas vinculadas a este tema de la ginecología se pusieron de acuerdo. FIGO, la Federación Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Medicina Reproductiva Americana, la Asociación de Medicina Reproductiva Europea, el American College de Estados Unidos, el NIH, un montón de entidades se pusieron de acuerdo, hubo una reunión internacional de consenso
una nomenclatura en la comunicación profesional, y en el año 2007 se empiezan a publicar los artículos, tanto en el Fertility and Sterility como en el Human Reproduction. Se hacen las definiciones y la nomenclatura, se publican, y ahora esta es la clasificación que estamos utilizando. Esta es la nomenclatura del SUA en frecuencia, en regularidad, en duración y en volumen. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Figo? Que la frecuencia, un ciclo normal, es aquel que se presenta entre 24 y 38 días. Es frecuente cuando se presenta en un ciclo de menos de 24 y es infrecuente cuando se presenta en un ciclo de más de 38. Con respecto a la regularidad, se toma la variación de los últimos 12 ciclos. Y entonces aquí tenemos que puede ser regular entre 2 y 20 días en cuanto a la variación, y una irregularidad cuando tenemos más de 20 días en la irregularidad. En cuanto a la duración, el sangrado puede ser prolongado, normal o acortado. Prolongado cuando dura más de 8 días. Normal cuando dura entre 4 días, 5 días a 8 días, y acortado cuando dura menos de 4 días. Y por último, aquí sí esto es muy importante y tiene relevancia con lo que estamos hablando, y es que el sangrado uterino anormal es cuando tiene más de 80 mililitros. Recuerden esto es una definición muy importante. Figo dice que es leve cuando hay menos de 5 mililitros de pérdida, normal cuando hay entre 5 y 80. Fíjense que la banda es muy amplia, y es abundante cuando tiene más de 80 mililitros. Por otro lado, esta misma clasificación, además de tener en cuenta estos 4 criterios, va a hablar de la probable etiología orgánica o poco probable de la patología orgánica. Y así, cuando yo les decía que antiguamente pensábamos en el útero o en el ovario, esta clasificación es mucho más amplia, con este algoritmo de Palm, haciendo referencia a un acróstico, y coin, de moneda, también en el otro acróstico. Y fíjense que el sistema PALM habla de que el SUA puede ser provocado por un pólipo, la P, la adenomiosis, la A, el leiomioma, la L, o neoplasia maligna, la M, y ahí tenemos la posible etiología orgánica del SUA, PALM. Y por el otro lado tenemos el COIN, la posible, poco probable patología orgánica, y entonces tenemos coagulopatía, la disfunción ovárica, los factores endometriales, el factor iatrogénico o los no clasificados. Y entonces aquí tenemos a la clasificación de Figo, tanto en la probable etiología orgánica o no, y también en la nomenclatura descriptiva. Ahora, hay otro tema que es la valoración del sangrado uterino normal, y recuerden ustedes que yo hablé acerca de que el sangrado uterino normal es abundante cuando tiene más de 80 mililitros. Pero una cosa es lo que tiene la paciente y otra cosa es la realidad. Cuando nosotros investigábamos y le preguntábamos a la paciente si tenían sangrado uterino normal, muchas de ellas nos decían que no, y lo tenían. Y muchas veces decían que sí y no lo tenían. Fíjense ustedes, hay un 10% de las mujeres que dice que tiene sangrado uterino normal y tiene menos de 20 mililitros de pérdida. Pero en el otro extremo hay un 50 o un 40% que nos dice que no tiene sangrado uterino normal y sí tiene más de 80 mililitros. Por lo tanto, la valoración tiene una diferenciación entre la realidad y la percepción. Hay muchos métodos para determinar el flujo menstrual, pero la verdad que esto es un poco complicado. No se puede hacer generalmente en el consultorio, en todos los días, y está más vinculado con la investigación, el método de Lematina, el PBAC y otros métodos que se utilizan para evaluar concretamente cuánto tienen de sangrado las mujeres. Pero bueno, miren esto, y con esto vamos a terminar nuestro primer bloque. Lo más importante no es la cantidad de sangre que pierde la mujer, sino el impacto que tiene sobre su calidad de vida. Miren lo que dice el Instituto NICE de Gran Bretaña. El sangrado uterino normal es aquel que interfiere con lo físico, emocional, social, calidad de vida, y que ocurre con la combinación de otros síntomas. Y por último, es más importante focalizar
en el impacto que tiene el SUA en el día a día de las mujeres, más que en el volumen perdido de sangre. Bueno, hasta aquí llega nuestro primer bloque y los invito a que podamos seguir con este apasionante tema en el segundo y otros bloques que vamos a tener para poder compartir el tema del manejo de las hemorragias ginecológicas. Muchas gracias.